Estimados estudiantes champañistas, una vez más les saluda a su profesor Raúl en esta oportunidad para hablar sobre el movimiento circular uniformemente variado. Debemos rescatar, jóvenes, que en el movimiento circunferencial habíamos dicho en una primera instancia que es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Al momento de que el cuerpo va girando, tiene dos opciones: o lo hace con velocidad constante o con velocidad variable. Si lo hace con velocidad variable, o sea, hay cambios de velocidad, entonces tiene dos opciones: lo hace con una velocidad variante de manera uniforme o una velocidad simplemente variada. Nosotros estamos en el primer caso, en el cual decimos que la velocidad es variable pero de manera uniforme. Es decir, hace cambios y rota tomando en cuenta tiempos y desplazamientos constantes. Muy bien, en ese sentido entonces, ¿qué características encontramos? Tenemos que en el movimiento circunferencial uniformemente variado, si bien es cierto, hay aceleración, aquí aparece en otra. Ya lo había, aceleración ya teníamos desde el movimiento circular uniforme. Tendríamos, acuérdense, la aceleración centrípeta. Para encontrar la aceleración centrípeta no implica únicamente que el cuerpo tiene que estar con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Correcto, fue el único caso en el cual la aceleración sí se consideraba válida y tenía su respectivo valor. Pero en esta oportunidad, pues, aparecen dos aceleraciones más: la aceleración tangencial y la aceleración angular. Y entre estas dos se relacionan a través del radio. También tenemos, aparte de las aceleraciones, las velocidades: la variación de la velocidad angular y la variación de la velocidad tangencial. ¿Correcto? Bien, vamos a ver de qué manera nosotros enfrentamos el caso que ya hemos visto. Hay que considerar que a medida que transcurre el tiempo barre ángulos, que el ángulo me representa para mí la velocidad angular, y desplazamientos, que representa la longitud de arco y me permite encontrar la velocidad angular. ¿Qué ecuaciones? Como les decía, en los elementos lineales trabajamos con esto. En los angulares difieren un poco. ¿En qué sentido? Que por ejemplo la velocidad final, velocidad angular final. La longitud, aquí vendría a ser el ángulo. ¿Correcto? Esas son algunas de las variantes, por ejemplo, que nosotros debemos de considerar. Bien, también tenemos la ecuación o la relación entre la aceleración centrípeta, tangencial y total. Esta es la aceleración tangencial, la que está de celeste; la aceleración total es la que está de verde; y la aceleración centrípeta es la que está de rojo. De esa manera nosotros encontramos una relación entre ellas. Y ojo, no olvidemos, la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Bien, asimismo también encontramos una relación entre la aceleración centrípeta y las ecuaciones. No nos olvidemos que la aceleración centrípeta también lo hemos mencionado en el movimiento circular uniforme. En este caso tiene dos definiciones, ya sea a través de su velocidad angular o a través de su velocidad tangencial. Si es angular vendría a ser la velocidad angular por el radio, y si es tangencial, la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Bien, a continuación veamos algunos ejemplos que se presentan. Espero que de esta manera podamos tener una visión un poco más amplia del trabajo. Compruebo mis aprendizajes. Dice, un disco cuando tiene una velocidad de 9 pi radianes por segundo desacelera y se detiene en 10 segundos. Determina el número de vueltas que realiza. Solución: ¿qué datos tenemos? Tengo la velocidad angular inicial, 9 pi radianes. Tenemos la velocidad angular final, que es 0, porque dice que desacelera y se detiene. Tenemos el tiempo, que son los 10 segundos. Con esta información me piden calcular el número de vueltas, que es teta. ¿Correcto? Se puede calcular el número de vueltas en radianes, pero yo quisiera en este caso señalar que las vueltas que estén en radianes también están dadas en revoluciones. Eso es importante para el trabajo. Copiamos la ecuación que tenga que ver con esos elementos. Aquí está. La inicial y la final la conocemos, entre 2 por el tiempo. Por eso que 9 pi más 0 entre 2 por 10. 10 por 9, 90 pi entre 2, 45 pi. Ese vendría a ser para nosotros la respuesta. Pi radianes. Pero ojo que me piden el número de vueltas y esto está en ángulo. Entonces convertimos, pues. Esto lo convierto a 22,5 revoluciones. ¿Y por qué? ¿De qué manera? Con la siguiente relación. 45 pi radianes. No nos olvidemos que una revolución vale 2 pi radianes. Eliminamos los pi radianes, y 45 entre 2, 22,5 revoluciones vendría a ser la solución a este problema número 1. Bien, a continuación entonces vamos a considerar que un disco en 3 segundos gira un ángulo de 180 radianes.
108 radianes por segundo su velocidad angular al cabo de ese tiempo. Calcular su aceleración angular, que se supone que es constante. Muy bien, tomamos en cuenta los datos. La aceleración angular no la conozco, el tiempo 3 segundos, el ángulo es 180 radianes, la velocidad angular final es 0 porque dice que se detiene, y la idea es encontrar una fórmula que involucre esos elementos, en la cual yo tenga la velocidad angular final, la velocidad angular inicial, la aceleración, el tiempo y el θ, que vendría a ser el desplazamiento. Muy bien, desplazamiento angular. θ es igual, velocidad angular inicial, final entre 2 por el tiempo. Reemplazamos la inicial y la final. La inicial no la conocemos, solo sé que la final, al cabo de 3 segundos sé qué velocidad tenía. Reemplazamos y tendría que, esto pasa a dividir, se simplifican, 60 por 180 menos 108, tendríamos un resultado de 12 radianes por segundo, que vendría a ser el valor de la velocidad angular inicial. Con eso pretendemos hallar la aceleración, dado que la aceleración tiene la siguiente ecuación: velocidad angular final, velocidad angular inicial, más aceleración por tiempo. Reemplazamos 108 de final, 12 de inicial, tiempo 3 y aceleración 32 radianes por segundo. Esa vendría a ser la aceleración solicitada para este problema. Muy bien, ahora sí, a continuación, tercer problema. En un movimiento circular uniformemente variado, con 3 metros de radio, de giro, calcular la aceleración tangencial, sabiendo que en 5 segundos la velocidad angular de rotación aumenta en 20 radianes por segundo. Vamos a darle solución. Vamos a tomar en cuenta los datos que son fundamentales. El radio 3 metros, la aceleración tangencial no la conocemos, el tiempo es 5 segundos, la variación de la velocidad angular es 20 radianes por segundo. Bien, entonces la fórmula. Voy a utilizar la siguiente fórmula: velocidad angular final, velocidad angular inicial, más aceleración por tiempo. ¿Por qué razón? Porque esto pasaría a restar, ya sabría cuánto es la diferencia o la variación. Y la variación es 20, que es dato que lo voy a utilizar para el desarrollo del problema. O simplemente despejamos 20 entre el tiempo. En este caso el tiempo a utilizar vendría a ser 5 segundos, como dice el enunciado. Reemplazamos y tengo que la aceleración es 4 radianes por segundo al cuadrado. Muy bien, de esta manera nosotros hemos calculado la aceleración angular, pero me piden la tangencial. La aceleración tangencial es la angular por el radio, es decir, 4 de angular por 3 que va el radio sería 12, mi aceleración tangencial para este problema. Muy bien. Un cuerpo con movimiento circular uniformemente variado partió con una velocidad angular de 3 pi radianes por segundo y una aceleración angular de 5 pi radianes por segundo al cuadrado. Al transcurrir los primeros 8 segundos, hallar su velocidad angular. Para eso entonces tomamos en cuenta lo siguiente: datos, no nos olvidemos. La velocidad angular inicial, 3 pi radianes por segundo. La aceleración angular, 5 pi radianes por segundo al cuadrado. El tiempo es 8 segundos. La velocidad angular final no conocemos. ¿Qué fórmula entonces vamos a aplicar? La que a continuación se va a presentar. La velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más menos aceleración por tiempo. Entonces, ¿cuánto es su velocidad angular final? Lo voy a encontrar. La inicial la tenemos. La aceleración también y el tiempo por ende igual. En conclusión, en este caso, 3 pi que es la inicial, 5 pi que es la aceleración, por 8 que es el tiempo en este caso. Reemplazamos. 40 más 3, 43 pi radianes por segundo vendría a ser su velocidad angular final para este problema. Muy bien, jóvenes. De esta manera se te propone 2 ejercicios para que los trabajes con bastante entusiasmo. No te olvides que cualquier inquietud que tengas, desde aquí ya te hago la invitación a la plataforma Zoom y podrías absolver alguna de tus dudas. Gracias.